Dios le bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de aquellos que pueden verlo a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Félix Sánchez Oficial. En este día tenemos un invitado especial. En este contenido tenemos un invitado, el cual es una persona que yo aprecio grandemente, que ha sido de mucha bendición para mi vida, y el cual estará con nosotros compartiendo parte de su historia. Así que, sin más que decir, quiero presentar a nuestro hermano en la fe, compañero, amigo y vecino, evangelista, por la gracia de Dios, y profeta Marco Marcial. Bienvenido, Marco Marcial. Amén, amén, amén. Dios bendiga, Dios bendiga. Amén. Me siento más que contento de estar aquí. Gracias primeramente a Dios que nos ha dado la vida y nos ha permitido un nuevo año ahora para seguir avanzando, seguir escalando, ya que son muchas cosas que Dios nos da para que sigamos hacia adelante. Y para mí es más que un privilegio estar aquí con mi hermano Félix. Amén. La gloria sea para Dios, que Amén. nos siga bendiciendo a los que ven esta plataforma, este canal. Amén. Amén. Gloria Para a Dios. mí es un gozo poder compartir de las experiencias que Dios nos ha dado, nos ha ayudado a vivir en estos tiempos. Bueno. Amén. Mi nombre fue mencionado, como fue dicho, Marco Marcial, cariñosamente. Y aquí estaré hablando un poco de lo que Dios nos ha permitido ver en este camino. Amén. Amén. Recordando que el nombre de Marco Marcial, por medio, Marcial es apellido y Marco también es mi nombre, pero es reconocido Es reconocido. por Marco Marcial. Quiero decirle a ese público bello y hermoso que me sigue, que me apoya, y a los que no me siguen estarán viendo este podcast, ¿verdad? Que se suscriban, que activen la campanita, que compartan, que le den like, porque en esto no hay desperdicio, hermano. Son testimonios, son predicaciones, son estudios de la palabra de Dios que edifican vida. Aquí todo lo que subimos en esta plataforma es para edificar vidas. Así que Marco Marcial, mi hermano Marco Marcial, evangelista, profeta de Dios, hermano. Profeta de Dios, hermano. Doy testimonio de que el hombre es usado por Dios. Toda la gloria sea para Dios La siempre. gloria sea para Dios. ¿Cómo nace, cómo surge el ministerio, el profeta Marco Marcial? Bueno, mayormente este nombre, por la misericordia de Dios, del profeta, mayormente me decían el profeta. Yo pertenecía a una congregación aquí en Sabana Perdida, que hoy en día decimos que da pena, lamentablemente. Fueron gente de Dios que comenzaron en la fe, pero hoy en día se han extraviado, tomando camino que no es el que Dios enseña que tomemos. En ese tiempo yo me desarrollaba o me estaba desarrollando como evangelista, predicando en las calles, en muchos lugares. Y sucedió un día que yo llegué a una congregación con mi esposa. Nos establecimos en una congregación y allí estuvimos por muchos años y todo estaba muy bien, todo estaba caminando como manda la palabra, las enseñanzas, por el libro, todo bien. Pero llegó un momento en que Dios comenzó a tratar conmigo, que muchas de las cosas que se estaban enseñando dentro del templo no compaginaban. Se hacía creerle al pueblo, se le hacía creer al pueblo que en verdad eso era lo que ellos estaban enseñando, pero por atrás había otra enseñanza que no era la verdadera. O sea, se estaba aparentando algo bueno en la realidad, pero por atrás era una mentira, era lo contrario. Y Dios comenzó a tratar conmigo desde que yo llegué a esa congregación, porque... Un momento, hermano Marco Marcial. Cuéntenos cómo y cuándo usted llega a esa congregación. ¿De qué manera Dios lo trae al camino? Bueno, mayormente yo estaba en el camino, pero donde surge lo del profeta fue en una determinación de que mi esposo y yo le estábamos trabajando al Señor en una obra
por ahí por la 13 de Sabana Perdida, y llegó a la conclusión de que llegó el tiempo de entregarla, porque no éramos fijos, sino estábamos ayudando en aquella época. Entonces sucede que inmediatamente entregamos, Dios nos permitió llegar otra vez a nuestro hogar y pedirle a Dios que nos guiara hacia un lugar donde se dé la palabra. Y allí sucedió que conocimos una pastora, que todo el mundo la conoce, Mireya de Genao. Por ahí, ella pastorea por ahí, por detrás de San Patricio. Y se da el caso, varón, que cuando llegamos allí, todo iba muy bien, varón, todo iba bien. Yo decía que yo moría ahí. Pero quiero darme a aclarar, en la área del profeta, porque ya yo tenía mucho administrando la palabra de Dios, pero donde ese don se desarrolla fuertemente fue ahí en esa congregación. O sea, no fue la congregación donde usted nació espiritualmente, no es el momento de su conversión. Yo quiero que antes de que usted continúe, ¿verdad?, le explique a este público que nos apoya, que nos sigue, que está ahí viéndonos, aquellos que aún no han decidido suscribirse, pero lo van a hacer. Yo quiero que usted le comparta a ellos brevemente, claro, abra un paréntesis y le comparta a ellos el momento de su conversión. Y luego usted cierre ese paréntesis y continúe con la historia del profeta en esa iglesia. Bueno, tengo para decirle que de donde vengo es de un hogar, no decimos que es de un hogar como la mayoría de la gente acostumbra a nacer, es un hogar humilde, un hogar de respeto, de disciplina. No tuve, como se dice por ahí, no tuve esa dicha. En el hogar donde yo nazco o nací, fue un hogar de corrupción. Disfuncional. Sí, un hogar donde mi papá era un hombre tremendamente borrachón, lo que ganaba, lo que llevaba a la casa era para bebérselo. Cada vez que llegaba al hogar era con bebidas alcohólicas y cuando no tenía, lo que hacía era que le daba golpe a mi madre. Entonces vivía en un hogar de violencia, varón, en un hogar donde influye mucho el catolicismo, la religión. Y creyendo bien que yo en verdad estaba en la verdadera religión. Yo pensé que yo estaba viviendo para Dios, con todo y todo lo que hacía. Fui creciendo en ese hogar, un hogar de violencia. Y, ¿qué le digo? No tenía pensado de que hoy en día Dios me diera el privilegio de poder servirle. Pero según fueron pasando los días, fueron pasando los meses, los años, fui viendo muchas cosas que sucedían en mi hogar. Mi mamá pasaba mucha hambre, mi papá la maltrataba, mi familia eran enfermos con lo que es los muñecos, la idolatría. Perdón. Y en esa área tuve mucho tiempo y fui creciendo y caí en la droga, aparte de que estaba en el alcohol. Viví mucho tiempo bajo los efectos del alcohol, viví mucho tiempo en la droga, en el crack, en la marihuana, en la cocaína, en el alcohol, En el vandalismo. en las calles atracando, Fue jefe de robando. Sí, claro que sí. Tenía una banda de cuatro muchachones que hacían lo que yo decía. Y nosotros siempre salíamos a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, a atracar, a buscar los cuartos, como dicen. Y llegó un tiempo que fui decidiendo de eso, me fui quitando, pero sin salirme de lo que era, de la droga, del alcohol, y viviendo una vida a mi manera. Muchas veces me vi en momentos que yo quería cambiar, que había veces que estaba tan loco de la droga, bajo los efectos de la droga, que yo muchas veces me sentaba en contenes, me sentaba en cualquier lugar, amanecía en carro viejo, la noche entera. Mi madre andaba desahuciada, buscándome tarde de la noche, buscando dónde estaba su hijo, porque mi mamá no cerraba los ojos hasta que yo no llegara a mi casa. Mi mamá tuvo una vida precaria, podemos decir, de mucho sufrimiento, mucho maltrato, porque es fuerte una madre salir a buscar a su hijo
tarde de la noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, una señora mayor buscando a su hijo de madrugada, sola, de gozo que alguien le dé un golpe. Y ella sale atrás de mí a buscarme, mientras yo estaba bajo los efectos de la droga. Y, ¿qué le digo, ministro? Es una vida fuerte, que solamente para salir de ahí se necesita más que el poder de la naturaleza, se necesita poder de Dios. No hay hombre que pueda cambiar la vida de un hombre. Ese es el sufrimiento y el amor de una madre, la preocupación de una madre. Ahí se puede ver cómo ella se preocupaba por usted mientras usted estaba en el mundo haciendo y deshaciendo. Pero claro, todo lo que usted estaba pasando también era producto de una disfunción en el hogar, o sea, de un hogar disfuncional, de un hogar que estaba totalmente destruido, arruinado, ya sea por el carácter de su padre y por el maltrato hacia su madre. Entonces, hermano Marco Marcial, entonces, ¿en qué momento usted busca de Dios? Bueno, llega un momento a mi vida donde yo comienzo a sentir una necesidad profunda. Había momentos que la droga no satisfacía, no llenaba ese vacío, el alcohol y las calles. Y llegó un momento que yo mismo me sentaba en lugares y decía, yo quiero cambiar, pero yo sentía algo dentro de mí que me atraía hacia Dios. ¿Usted alguna vez llegó a pensar o deseó morir, quitarse la vida, suicidarse? ¿Lo llegó a atacar ese espíritu? Muchas veces sí. Muchas veces hay momentos que tú quieres que tú deseas la muerte. Los demonios en ese momento intentaron quitarle la vida, arrebatarse. Sí. Hubo un momento en que la misma mano de Dios fue la que intervino. Santo sea el Señor. Hubieron momentos donde personas intentaron matarme. Muchas veces andaba por lugares donde me carreleaban y me tiraban hasta tiros y no se me No pegaban. le hacían nada. Y muchas veces estuve tan cerca de la muerte que en ocasiones, tarde de la noche, yo amanecí en casa de construcción y entraban los dueños con sus puñales. Decidió matar quien esté ahí adentro. Y yo veía cuando ellos entraban y se paseaban buscando a quién estaba ahí en lo de ellos. Y ellos me veían y yo pensaba que ellos me veían, pero no me veían. Yo lo que me agachaba, me hincaba ahí en una esquinita de la pared. Y ellos veían. Yo pensaba que ellos me veían, pero no me veían porque Dios me guardaba, Dios me cuidó, me protegió. Dios me cuidó. Y ¿qué le digo, ministro? Llegó un momento en mi vida que yo quería cambiar. Yo pasaba por la iglesia evangélica, caminando, y sentía algo sobrenatural que salía de las iglesias. Yo veía una diferencia. Yo podía notar como que había algo que no era de aquí, algo que era diferente al mundo. Y yo sentía algo que me atraía cuando pasaba por un templo, por una iglesia evangélica. Yo sentía que había algo que me atraía, que me jalaba hacia adentro. Y llegó un momento, varón, que toqué fondo, en que me vi al morir por los mismos vicios. Y un día, como de eso de la 1:30 de la mañana, estaba tan bajo los efectos del alcohol y la droga que caí como muerto en una de estas calles de Sabana Perdida. Y al caer me di una sobredosis y ahí me vi babeando, me vi botando espuma. Y yo recuerdo que yo en ese mismo momento yo recuerdo que yo tenía un desprendimiento entre lo que es el alma y la carne. Cuando una persona se está muriendo, siente un dolor profundo, un dolor fuerte, varón, un desprendimiento entre la carne y el alma. Y yo recuerdo que cuando desperté,
Yo desperté en un lugar oscuro, en una habitación oscura, parecía como una habitación. Parecía un abismo. Sí, pero oscuro. Y yo miraba para todos lados. Y era oscuridad, Aarón, por todos lados. Porque quiera que miraba era oscuro. Y yo recuerdo que en mis últimos momentos de aliento, yo grité y dije, Señor, si tú me das una oportunidad, yo te voy a servir. Sin saber lo que estaba diciendo. Como que yo una vez le había servido al Señor, como que yo pertenecía al Señor, porque la expresión mía hacia Dios en ese momento era como que si yo lo hubiera conocido en un tiempo atrás. O sea que aquí podemos ver que el ser humano, en lo más profundo de sí, sabe que existe un Dios que le va a llamar a cuenta. Sí. Porque usted reconoció a ese Dios en el momento más difícil. Usted tuvo como su experiencia fue como cuando Jonás estuvo en el vientre del pez, que le oró a Dios desde el vientre de un pez, algo que es difícil de creer. Sí. Amén. Entonces, síganos contando, hermano. Entonces, hermano mío, cuando dije así, volví a la vida. Y cuando volví a la vida, yo sentí que cuando despierto, me veo como con la boca tapada, como que si tuviera algo como pegado, como un pegamento en la boca. Tenía los ojos también como un pegamento. Cuando despierto, veo a mi mamá al lado mío, que me ayuda a levantarme. Y yo oí una voz en lo más profundo de mi mente que me dijo, dobla ahí por la calle derecha. Y cuando yo doblé, un chin como a 10 o 15 metros de una iglesia, pero estaba cerrada, por arriba estaba la casa misionera, que hoy recuerdo que era la casa misionera porque cuando vine a los pies del Señor entendí que era una casa, que era la casa pastoral. La casa pastoral. Sí, entonces cuando llego ahí, oigo una voz que me dice, sube los escalones, sube a la segunda. Y cuando subí allá arriba, estaba la pastora y estaba una misionera. Cuando ya me ven, ellas como que se agitaron, se asustaron, porque no esperaban mala pinta que yo tenía en esa época, una fachada, una figura de delincuente. Exacto, cuando me ven se asustan creyendo como que yo la voy a atracar. Y yo lo que le dije, no, yo lo que quiero es a Jesucristo, porque si me muero ahora me doy con Cristo. Exacto. Ellas se pusieron nerviosas y comenzaron ahí que no sabían qué es lo que iban a hacer. Yo desde entonces, hoy en día entiendo que era a mí que me estaban esperando. Esas mujeres dicen que nunca acostumbraban a hacer esa clase de cosas, de tener una puerta abierta a esa hora, a las 1:30 de la mañana. Ella decía que eso nunca, ellas tenían eso de costumbre, de tener una puerta abierta a las 2 de la mañana, hacia las 3 de la mañana, como que se estuvieran esperando algo, como que estaban viviendo en el día normal. Y ellas estaban allí esperando a alguien, pero no sabía quién. Y tenían en su mente quién le iba a llegar en ese momento, a esa hora. Ellas estaban compartiendo. O sea, que era propósito de Dios, hermano evangelista y profeta Marco Marcial, que esas dos siervas del Señor, me imagino que estaba la pastora ahí también, que esa pastora, que yo la conozco, una mujer de Dios, para el pueblo que está mirando ahí, es la pastora Margarita de Pita, que tiene su iglesia en Sabana Perdida, no tiene servicio en Sabana Perdida. Es una mujer de Dios, hermano. Es un gran ministerio. Estaba esa sierva, esa pastora, con una sierva, otra misionera. Sí. Y estaban allí orando, como debe estar la iglesia, sí, velando en oración, en ayuno, sí, pero no acostumbraban. O sea que era propósito de Dios que esas dos mujeres estaban ahí, porque Dios tenía planes con usted. Sí. O sea, el mismo Dios lo dirigió hacia ese lugar. Sí. Y el mismo Dios permitió que esas mujeres a esa hora estuvieran en esa puerta abierta. Es increíble. Para la gente que nos sigue, si me escuchan un poquito afectado es por la gripe que está circulando en estos tiempos, este nuevo año que entró, como ya nuestro hermano expresó. Así que ya ustedes saben, no se preocupen por eso, pero deleítense con este testimonio de este hombre de Dios. Síganos contando qué pasó después, hermano Marcelo. Bueno, cuando llego ahí, llego más muerto que vivo, porque la experiencia que tuve entre la vida y la muerte, yo quedé atónito, y lo que se escuchaba en mi cabeza no era una voz de hombre, era una voz de alguien que solamente Dios es el que puede hacer eso.
Y yo oí esa voz en mi mente, esa voz era la que me guiaba, la que me dirigía. Yo no tenía conocimiento para dónde iba, Él era que me dirigía. El mismo Dios era que me dirigía en el momento. Estaba muy asustado, tenía mucho miedo, porque viví una experiencia muy dolorosa. Entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Yo sentí ese desprendimiento entre el alma y la carne. Nunca hubiera tenido en toda mi vida un dolor tan grande cuando una gente se está muriendo. Eso es lo más fuerte que hay, varón. La separación del alma, el espíritu y el cuerpo. Y no tener tiempo, varón, porque lo malo de esto es, varón, que usted no tiene momento, usted no tiene ese tiempo para poder o sea, usted, confesar al Señor en un momento así como ese. Usted es una persona que es incapaz de volver su alma y su espíritu a ese cuerpo que ya lo está abandonando. Por mi propia cuenta no. Entonces ahí es que nace Marco Marcial. Ahí verdaderamente es el origen del evangelista, Marco del siervo Marcial. de Dios, Sí, varón. que fue procesado. Y lo bueno es, varón, que cuando Dios me permitió llegar de donde esa pastora, yo no fui el mismo. No fue el mismo. Varón, a mí se me hacía difícil. Usted tiene un gran testimonio, hermano Marco Marcial, y yo no quiero que, bueno, por lo que veo vamos a tener que hacer una segunda parte, porque este hombre tiene mucho que contar, mucho que contar. Pero yo no quiero que en esta parte, vamos a declararla como una primera parte, porque yo sé que usted es un hombre que tiene mucho testimonio para dar. Y sé que falta mucho, porque usted me ha testificado cosas que aún no le va del tiempo para explicarla aquí. Pero yo quiero que usted a esa audiencia, porque van a haber personas que quizá están pasando por lo mismo que usted pasó, están viviendo eso mismo, no son creyentes, no son cristianos, y están atravesando por esa situación. Yo quiero que usted le cuente a ellos cómo Cristo cambió su vida, cómo usted después que vino a los pies del Señor esa noche, que dio el paso de fe, cuál fue el proceso para que usted pudiera resistirse a la sustancia que antes usted lo controlaba. Cómo usted fue liberado de eso, cómo Dios impactó su vida, porque hay lugares como Hogares Creas y otros que se encargan de ayudar a esas personas que están en esos vicios, y les es difícil a ellos vencer, pero Cristo lo puede todo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuéntele a ese público, hermano Marcial, el cambio. Bueno, hermano mío, una cosa sí sé, y no sé cómo fue, y no sé cómo Dios lo hizo. Santo es el Señor. Desde esa primera vez que yo hice confesión de fe, que llegué a la puerta de esa pastora, una cosa sé, que yo no fui el mismo. Y como el Señor sabía, varón, que yo era amante a los vicios, el Señor permitió un aguijón en mi vida. El Señor permitió un aguijón, porque hay veces que cuando Dios tiene propósito con una persona, Dios permite el quebranto. Hay gente que están esperando que Dios los sane. Vinieron al Evangelio y se han mantenido en el Evangelio porque Dios permitió un aguijón en ellos. Porque por medio de ese aguijón es que ellos pueden permanecer en el Evangelio. Y ellos hay gente que no vienen a los pies del Señor no porque estén enfermos o tengan un vicio. Pueden ser gente que no tengan vicio, que vivan una vida sana, pero Dios tiene un propósito con ellos. Y Dios va a permitir un aguijón en la vida de ellos para poder traerlo. Dios me permitió, seguía diciendo, ministro, Dios permite muchas veces un aguijón en tu vida. Cuando yo hice confesión de fe, yo pensaba, al otro día yo pensé que volví otra vez para la calle, que volví a los vicios, que fue algo que pasó y que no había pasado nada, que yo podía seguir en la vida que yo estaba viviendo. Pero me di cuenta que la persona que hizo el juramento ya no era la misma. Porque cuando quise volver otra vez a la calle, ya no era el mismo, varón. Sentí una reprensión. Yo sentía, varón, que ya no era yo, que había alguien en mí. Y cuando yo comencé a darme cuenta y a notar, varón, es como le hablé del aguijón, sentí que tocaban ese aguijón
Y cuando tocaron ese aguijón, presentía la muerte otra vez. O sea, la muerte estaba atrás de mí. O sea, que Dios puso ese aguijón. Sí, varón. Usted La muerte estaba detrás de mí. Temía la muerte. Sí, temía la muerte, varón. Y inmediatamente, varón, yo me fui para la iglesia y allí, varón, caí en una depresión. Como a los 2 días, caí en una depresión porque tenía más de 48 horas que no consumía, era una persona adicta. Sí. Y al no consumir tenía comezón, la sustancia, estaba fuera de sí, estaba descontrolado. Me recomendó la pastora ayuno. Comencé a ayunar a partir de los 2 días después que hubiera aceptado al Señor. Comencé a ayuno hasta las 12 y así sucesivamente fueron aumentando esos ayunos. El asunto era que a través de estos ayunos, varón, yo rompiera esa cadena, varón, porque esa cadena no es, varón, ¿qué le digo? Ni Hogares Crea, ni Alcohólicos Anónimos puede transformar, romper cadenas como la cadena que yo tenía, varón. Yo arrastraba una cadena ancestral, varón, una cadena que no, óigame. El único que la pudo romper fue Jesucristo. Sí, varón, sí. El único que pudo romper esa cadena fue Jesucristo, varón. Y cuando yo caí en el templo, varón, que comencé a ayunar y a orar, varón, yo duré un proceso de 6 meses. 6 meses en ayuno y oración. Y iniciando, varón, nada iba a mi casa, varón, a bañarme. Y luego tenía que bañarme, echarme agua rápido y salir corriendo, porque yo sentía que no podía estar ahí. Hay una parte que yo quiero que usted nos aclare, y es, durante esos 6 meses, ya estamos terminando, vamos a tener que cortar este video porque no queremos hacer un video muy extenso, queremos que el público que está ahí pueda digerir todo esto bien y quede encantado y con entusiasmo de seguir viendo más. Y por eso vamos a hacer otra parte, pero yo quiero que antes de que terminemos con esta parte, que estamos próximos a terminar, yo quiero que usted aclare, durante esos 6 meses de ayuno, ¿fueron ayunos corridos, consecutivos, o usted hacía, o eran de manera pautada, que usted comía en un determinado momento, intermitente? Bueno, los ayunos comenzaron desde por la mañana hasta las 12 y después terminaron hasta las 6. Hasta las 6. O sea que a las 12 había una pausa. Sí, después sucesivamente fueron aumentando hasta las 6 de la tarde. Sí. Fueron ayunos intermitentes. Sí, comí algo ligero. Ok. Sí. Entonces, hermano Marco Marcial, ya para terminar, para hacerle la última pregunta en esta entrevista, porque vamos a tener que hacer otra con usted. ¿Cuál fue el impacto una vez usted sale de esos 6 meses de ayuno y oración, que la pastora esperaba ver el cambio en usted, de que ya la droga no le puede hacer efecto, ninguna sustancia prohibida a la cual usted estaba antes aferrado, encadenado, ya no podía tener control sobre usted? ¿Cuál fue el impacto que tuvo el nuevo Marco Marcial en Cristo Jesús? Bueno, esos 6 meses fueron 6 meses de depresión. ¿Usted sabe lo que son 6 meses? Un centro. Bajo una depresión, porque a pesar de que yo hubiera aceptado a Cristo, yo venía de una descendencia de brujos, de santeros. Pero vamos a dejar esa parte de los brujos para la segunda parte. Amén. Yo quiero que usted me diga el impacto cuando le entregan el púlpito. Bueno, cuando el Señor me libertó, como a los 6 meses, yo recuerdo que la pastora estaba en el altar y como de eso de las 11:30, ella se levantó hablando lengua. Yo estaba en el banco, en el segundo banco, orándole a Dios, y cuando ella se levantó, ella voció en voz alta: así te dice el Señor, Él te sana y ya te sanó. Gloria. Vete al médico que ya Dios hizo la obra. Ya Cristo rompió esa cadena. Yo en verdad tenía dudas, porque yo me sentía como que, aparte de la depresión que tenía, estaba enfermo, quedé enfermo por aquella depresión. Mi corazón no era el mismo, ya no estaba funcionando bien. Y después de ese proceso de 6 meses, Dios me sanó, y ahí, Gloria. de ese proceso me sanó. Lo hizo otro ser.
me hizo otra persona, amén. Y cuando salgo de eso, varón, ya el motivo mío, la motivación mía es de predicar en la calle. La gente que me conocía en el barrio me decía, te doy un mes, te doy 2 meses, te doy 3 meses. Es más, te doy una semana. Y cuando pasaba me iban aumentando, porque no creían en la persona que estaban viendo, no creían en la persona que ellos veían que fue transformado por Dios. Gloria a Jesús. Incluso, varón, hasta mi propia madre ni confiaba de mí. Sí, a lo primero es así, hasta los cercanos a uno son los primeros que no creen. La pastora muchas veces le dijo, acepta al Señor. Mi mamá era santera, con un tremendo altar en la casa. Ella decía que no, que ella tenía que ver con el tiempo la transformación que Dios había hecho. Sí, es que era algo difícil para ellos, humanamente, creerlo, que a una persona en la dimensión que usted estaba, recibir ese cambio. Bueno, hermano Marco Marcial, evangelista y profeta del Señor, hemos llegado ya a la parte final. Yo quiero que usted brevemente le diga algo a ese público ahí que está escuchándolo, algo que usted quiera decir para despedir. Quiero decirle algo a los que me escuchan. Primeramente, ello hay un Cristo que sana y transforma. Y por más difícil que sea, donde el hombre se encuentre, no importa lo que haya hecho, no importa por lo que esté pasando, tengo para decirle que Jesucristo es la única alternativa. Jesucristo es el único que puede cambiar. Jesucristo es el único que puede transformar. Yo pensé que hoy en día yo no iba a ser la persona que soy hoy en día, y no pensé estar aquí sentado, ni pensé tampoco tener una familia. Pero Dios me dio el privilegio hoy en día de tener una familia, y así como yo la tuve, ustedes también la pueden tener. Amén. Y quiero decirle que no hay nada imposible para el que cree. Solamente cree y Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Amén. Así Amén. que Dios me le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano evangelista profeta Amén. Marco Marcial. Ha sido un placer tenerlo aquí, ha sido un placer también compartir parte del testimonio con cada uno de ustedes. Les invito a que no se pierdan la segunda parte, a que si no eres miembro de nuestro canal te suscribas, activa esa campanita, comparta, le dé like y nos sigas, porque vamos a venir con la segunda parte, será interesante. Fue un placer estar por aquí con ustedes, Dios me lo bendiga. Hoy nos encontramos en el aposento alto, donde nuestro hermano, profeta y evangelista del Señor, Marco Marcial, ora, medita y hace diversas actividades para el Señor. Es el lugar de oración que él ha escogido. Este aposento alto tremendo, una vista espectacular. Así que ya ustedes saben, mis queridos seguidores, sigan ahí activos para que reciban la segunda parte. Dios me le bendiga y nos vemos en la próxima.